Si nos referimos únicamente a la etapa o al proceso de medición, únicamente medición, pues vamos a encontrar también que hay una serie de etapas que deben considerarse para lograr una medida con las mejores características. Para ello, partimos del uso de un sensor o de un transductor, que más adelante vamos a ver la diferencia entre ellos, y sería la etapa de sensado o de medición. Una vez que este sensor o este transductor obtuvo o captó la señal, esta va a pasar a la etapa de acondicionamiento. En la etapa de acondicionamiento nos referimos a que esa información va a ser procesada para una mejor manipulación. Por ejemplo, se va a amplificar o se van a filtrar las señales indeseables o se van a comparar dos señales o se van a hacer una acopla de impedancias entre otras cosas. Luego también tenemos, dependiendo la forma en cómo se vaya a comunicar, si la información la vamos a transmitir eh, hacia otra parte del sistema, pues necesitamos hacer quizás una modulación, como puede ser la modulación PWM, o antiguamente se hacía la modulación AM, FM o PM, que es modulación de pulsos, frecuencias o fases, o lo que ahora ya son modulación de códigos o de dígitos binarios. Luego la información se va a convertir de analógica a digital o de digital a analógica para que pueda ser pues procesada por un sistema de transmisión, como puede ser el cable eléctrico, radiofrecuencia o fibra óptica. Vemos aquí que cuando hablamos de planta o proceso, hacemos referencia a lo que es un objeto en particular o una operación en particular que requiere ser controlado. Así podemos tener como procesos un proceso de producción, un proceso térmico, un proceso de llenado de tanque con agua, un proceso de medición de la velocidad del aire, un proceso de medición de la posición de un vehículo, entre otros. Y lo que se busca al identificar el proceso que se quiere trabajar es que nosotros podamos controlarlo para tener un resultado deseado. Tenemos después lo que es el concepto del transductor. El transductor no es otra cosa más que un dispositivo que convierte una señal de entrada en una magnitud física diferente. ¿Sí? Por ejemplo, en el transductor, no sé, por ejemplo, decía la piel, detecta un cambio de temperatura en el entorno y nosotros convertimos ese cambio en la temperatura en una información de cambios de temperatura en el cuerpo. O por ejemplo, un transductor puede ser aquel dispositivo que al detectar un transductor de humedad, al detectar cierto incremento de humedad, pues me está indicando que la humedad está incrementándose en el entorno. Y bueno, pueden hacerse ahí varios cambios, ¿no? De dominio de una variable mecánica, una variable óptica, de una variable electrónica, una variable térmica, etcétera. Y tenemos lo que es el sensor. Ya mencionaba hace rato que hay una diferencia entre ambos dispositivos. Mientras que el transductor solamente hace el cambio de un entorno o de una magnitud física a otra, el sensor lo que hace es que interpreta además la información del transductor. Y, y en el caso del sensor, lo que busca es convertir la señal a una señal de carácter eléctrico, para que pueda ser procesada de forma más fácil. Aquí vemos una diferencia entre ellos. El sensor es el dispositivo que recibe una señal de estímulo y el transductor es aquel dispositivo que convierte una señal de forma física a una señal física de otra naturaleza. ¿Sí? Y que normalmente esta señal física de otra naturaleza pues puede ser la que me va a permitir trabajar con el actuador. Y en conjunto, los transductores, un conjunto de transductores pueden convertir o pueden conformar lo que sería un sensor que convierte una señal externa, por ejemplo temperatura, en una señal eléctrica, una señal de presión barométrica en una señal eléctrica.
Por otro lado tenemos lo que es el actuador. El actuador es aquel dispositivo que permite convertir la energía que se recibió o la energía que se está, una cierta energía basado en la información que está recibiendo por sensor, convertir esa energía en otro tipo de energía. Por ejemplo, si el sensor está indicando que, que la temperatura está aumentando y le manda la información al actuador, que en este caso el actuador puede ser un motor, pues el motor va a convertir la energía mecánica, al estar girando, o la energía eléctrica, mejor dicho, la energía eléctrica con la que está siendo alimentado el ventilador, en una energía mecánica, que es la que va a eh, irradiar aire frío hacia el entorno. Con respecto al acondicionamiento de señales, habíamos dicho que esta parte es importantísima en los procesos y se refiere a que en la mayoría de los casos la información que se obtiene por los transductores, por los sensores, no es la información adecuada o la manera en cómo se recibe la información no es la forma adecuada. Por ejemplo, se recibe de forma análoga y eso implica que tendríamos que convertir esa información en forma digital. Bueno, esa conversión es la que es parte de lo que conforma lo que es el acondicionamiento de señales. Pero también tenemos el caso de que probablemente la señal que estamos recibiendo presenta demasiado ruido externo y por lo tanto hay que filtrar ese ruido para poder tener una señal mucho más limpia y mucho más precisa. A eso se refiere el acondicionamiento de señales. Aquí tenemos, por ejemplo, un acondicionamiento de señal para convertir las señales del transductor en señales que pueden ser manipuladas por un actuador. Dentro de las etapas o dentro de los elementos que conforman el acondicionamiento de señales tenemos la amplificación, el filtrado. Bueno, la amplificación que se refiere a cambiar de magnitud una variable. Por ejemplo, si estamos midiendo 10 milivolts, quizás esos 10 milivolts amplificarlos a un rango de 5 volts, que pueden ser más fácilmente procesados por otros elementos electrónicos. Cuando hablamos del proceso de filtrado en el acondicionamiento de señal, lo que se busca es eliminar sobre todo el ruido externo o ruido provocado en el sistema de medición, pero también el filtrado puede permitir elegir solamente qué parte de la información queremos procesar. Con respecto a lo que es la adaptación de impedancias, esto sería equivalente a tener dos tuberías de diferente tamaño, de diferente calibre. Por lo tanto, se requiere un cople. Entonces, en el caso de la instrumentación, muchas veces tenemos señales que no empatan, por lo tanto hay que hacer ese ajuste o ese acoplamiento. Ya se refiere a adaptación de impedancia. En el acondicionamiento de señales también tenemos la modulación, que es el modificar ciertas características de mi señal, y esto normalmente se hace con el fin de transmitir la información. Así podemos modular la amplitud, podemos modular la frecuencia, podemos modular la fase, entre otros. O tenemos también la etapa de aislamiento dentro del acondicionamiento de señales. Esto es muy útil, sobre todo cuando se trabajan corrientes muy grandes y dispositivos que normalmente trabajan con corrientes pequeñas. Y el aislamiento pues, busca o pretende precisamente aislar los elementos de alta potencia de los elementos de baja potencia para evitar un daño en estos últimos. Aquí tenemos un ejemplo de amplificación. Este circuito se llama amplificador de instrumentación y está conformado por 3 amplificadores operacionales. Y este es uno de los ejemplos clásicos y más comunes de la amplificación de señal y sobre todo amplificación en sistemas de instrumentación. Filtrado, ya hemos dicho, podemos cambiar o eliminar ciertas frecuencias, componentes frecuenciales y dejar o convertir la señal que originalmente se tiene en una señal distinta. Por ejemplo, si dentro de veamos este ejemplo en una señal de audio, probablemente mientras estoy grabando se escuchan frecuencias por ahí del motor de la computadora o de algún sonido externo que me está molestando, pues el filtrar significa que pueda yo eliminar esas componentes
frecuenciales correspondientes a ese ruido que no me interesa. Lo elimino y luego reconstruyo la señal y obtengo una señal mucho más limpia. A eso se refiere el proceso de filtrado. También permite maximizar transferencia de potencia. Al filtrar podemos ser mucho más eficientes en la potencia que se está utilizando. La modulación, ya decía, es un cambio de la señal con fines de transmisión de datos. El aislamiento, hay varias formas de aislamiento. Está el aislamiento mediante campos magnéticos, donde no hay un contacto directo entre el primario y el secundario, sino hay una comunicación o hay un contacto a través de campos magnéticos, pero esto pues, permite que no haya un corto. Si hubiera algún corto de este lado del sistema, pues, esta otra parte no se ve afectada. También tenemos aislamientos ópticos, como se observa aquí con este dispositivo, donde tiene un fotodiodo y un fototransistor. El fotodiodo y el fototransistor se comunican a través de una de luz. La ventaja de esto es que solamente hay un paso de corriente o un paso de información del fotodiodo al fototransistor, es decir, del emisor al receptor, pero no existe un paso de corriente en sentido contrario. Cosa que si ocurriera con un cable, no todo es eléctrico, pues sí pudiese existir esa corriente de regreso y podría afectar a mi sistema. Y también tenemos lo que es el acondicionamiento y la presentación de señales. Normalmente para poder visualizar esta información se requiere presentarlo en una manera adecuada. Por ejemplo, amplificar la información, adaptar impedancias, modular, filtrar, etc. También dentro de la instrumentación son importantes conocer la interfaz del procesamiento, así como el dominio de datos. Entonces la interfaz lo que busca es modificar señal cambiando, por ejemplo, de análogo a digital, ¿sí? O, por ejemplo, cambiando de una componente temporal a una componente frecuencial, o cambiando alguna otra propiedad, de tal manera que pueda yo utilizar de mejor manera la información que estoy recibiendo por el sensor. Y el procesamiento, pues ya habíamos mencionado, pues es el cerebro de todo este sistema de instrumentación, y es el que se va a encargar de realizar los cálculos y las decisiones en el proceso de medición. Normalmente, pues esto ya requiere de elementos mucho más completos, que van desde el microcontrolador a programado hasta computadora. Parte importante de la instrumentación es la visualización, es decir, ya que tengo información, ya que recopilé y medí, dónde voy a observar los datos que estoy recopilando. Normalmente se utiliza pantallas en la computadora y vienen, por ejemplo, lo que es la visualización gráfica. Anteriormente, o en proyectos mucho más pequeños, se podía utilizar un LCD, que es una pantalla de LCD, o en sistemas mucho más modernos se utilizan lo que son los sistemas SCADA, que son sistemas de interfaz sobre máquina en donde no solamente van a poder visualizar los usuarios, sino también van a poder interactuar a través de una serie de botones. Pero todo esto mediante pantallas gráficas. Y en los sistemas de instrumentación hay un factor que no debemos olvidar, que es la perturbación. Y la perturbación son aquellas señales externas que de alguna manera afectan a nuestro sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos no sé, un sistema donde tengo una fotocelda. La fotocelda funciona como un sensor, está detectando la radiación solar, pasa por todo un sistema de acondicionamiento de señal hasta que podemos visualizar la cantidad de carga en la fotocelda. Sin embargo, si en ese momento pasara una nube, esta nube fungiría como la perturbación del sistema y me va a cambiar los datos al final. Dentro de lo que es el control, que es otra parte del sistema de instrumentación, pues o tiene la opción precisamente de rechazar las perturbaciones existentes o de regular ciertas variables para que el sistema se comporte como uno desea.